Olvídate de los asesinos que solo buscan notoriedad. Este hombre superó los límites de la depravación humana y operó como un espectro en un sistema donde el gobierno juraba que los asesinos seriales no existían. Te hablo de Nikolai Zhumagaliev, apodado Colmillo de Metal. Prepárate, porque esta historia es de las que revuelven el estómago. El demonio de las estepas. En la República Soviética de Kazajistán, entre extensos desiertos de pasto y montañas desoladas, la vida era predecible y controlada por el Estado. Sin embargo, a partir de 1979, mujeres jóvenes que viajaban solas entre los pueblos rurales empezaron a desaparecer. El gobierno comunista censuraba este tipo de noticias porque, según su ideología, los asesinos en serie eran un defecto del capitalismo que no podía ocurrir en su sociedad. Ese silencio oficial le dio al monstruo el escenario perfecto para actuar. Nikolai Zhumagaliev era un hombre que a simple vista no encajaba en el perfil de un psicópata. Había sido soldado en el ejército soviético, viajaba por todo el país y trabajaba como marinero y electricista. Era un tipo culto, que leía poesía y era extremadamente limpio. Pero Nikolai ocultaba un secreto físico y mental espantoso. Tras un accidente laboral, había perdido varios dientes y los había reemplazado por una dentadura postiza completa hecha de oro blanco y acero, lo que le daba una sonrisa metálica y fría. Y lo peor, Nikolai no solo era un asesino, era un caníbal feroz. La cena en el pozo. Zhumagaliev no cazaba por impulso, acechaba a sus víctimas en los caminos rurales montado en su bicicleta. Su nivel de crueldad superaba cualquier lógica. Utilizaba un cuchillo de caza fabricado por él mismo para atacar a las mujeres en la oscuridad. Lo verdaderamente macabro comenzó cuando descubrió que disfrutaba procesar los cuerpos de sus víctimas como si fuera un carnicero de ganado. Nikolai modificó el sótano de su casa y un pozo abandonado para convertirlos en mataderos clandestinos. El tipo preparaba recetas elaboradas con los restos de las mujeres que asesinaba. Su nivel de frialdad y narcisismo llegó a tal punto que organizaba cenas en su casa para sus amigos y vecinos del pueblo. Les servía platillos tradicionales y carne supuestamente de caza exótica. Sus invitados elogiaban su cocina y le agradecían la hospitalidad, sin tener la más mínima idea de que estaban consumiendo los restos de las jóvenes que todo el pueblo estaba buscando. El error del monstruo. El horror salió a la luz por un descuido grotesco en 1980. Nikolai invitó a unos amigos a tomar vodka y cenar en su casa. En medio de la noche, el anfitrión se quedó sin alcohol y decidió salir a comprar más. Dos de los invitados, ya bastante borrachos, decidieron ir a buscar más comida a la cocina para continuar la fiesta. Al abrir la nevera y revisar unos contenedores en el sótano, los hombres encontraron una escena de pesadilla que los sobrió de golpe, partes reconocibles de un cuerpo humano reciente. Aterrorizados, salieron corriendo de la casa directo a la delegación de policía local. Cuando las autoridades llegaron a la casa, Zhumagaliev venía regresando. Al ver las patrullas, el tipo demostró una agilidad asombrosa, huyó hacia las estepas congeladas completamente desnudo y armado solo con un hache. La policía desató una cacería humana por el desierto helado hasta que lograron acorralarlo. El misterio de su paradero. En el juicio, los psiquiatras forenses quedaron espantados con la total falta de remordimiento de Nikolai. El tipo detalló cómo seleccionaba a sus víctimas y describió sus recetas con una calma que congeló a la corte. Fue diagnosticado con esquizofrenia severa y declarado demente, por lo que en lugar de ser ejecutado, lo encerraron en un hospital psiquiátrico de máxima seguridad. Pero la historia no termina ahí, y esto es lo que la vuelve más tétrica. En 1989, durante un traslado en tren a otro centro médico, Zhumagaliev logró escapar. Aprovechó la incompetencia de los guardias y se desvaneció en el mapa de la gigantesca Unión Soviética. Durante 2 años, el Colmillo de Metal vivió como un vagabundo, moviéndose de ciudad en ciudad por Moscú y Asia Central, y nadie sabe con certeza si continuó cazando en las sombras durante su escape. Finalmente fue recapturado en 1991 tras ser reconocido por un pasajero en un tren. Hoy en día, las autoridades mantienen un hermetismo absoluto sobre su caso, pero los reportes locales indican que Nikolai, ya anciano, sigue bajo tratamiento en un hospital cerrado en las montañas de Kazajistán, pasando sus días reparando electrodomésticos y leyendo libros, a solo unos kilómetros de las estepas donde cometió sus atrocidades.
El monstruo con cara de ángel. A mediados de la década de 1970, una ola de pánico sacudió varios estados de Norteamérica. Mujeres jóvenes, universitarias en su mayoría, empezaron a desaparecer sin dejar rastro. La policía estaba desconcertada porque las desapariciones ocurrían en lugares públicos, a plena luz del día o en campus universitarios llenos de gente, y nadie escuchaba un solo grito. Lo que las autoridades no sabían era que no se estaban enfrentando al típico vagabundo o loco de callejón que la gente se imagina cuando piensa en un monstruo. Se enfrentaban a un tipo guapo, educado, estudiante de derecho y con un futuro brillante en la política. La trampa del carisma. Ted Bundy descubrió que su mejor arma no era la fuerza bruta, sino la empatía. Su modus operandi era macabro por lo calculado que estaba. Se ponía un yeso falso en el brazo o usaba muletas, se acercaba a su famoso carro, un Volkswagen Escarabajo, en los estacionamientos de las universidades y les pedía ayuda a las muchachas para cargar unos libros o unas bolsas. ¿Quién le iba a negar el favor a un joven tan apuesto, bien vestido y que se veía indefenso por una lesión? Las víctimas caminaban con él por pura amabilidad, pero en cuanto se acercaban al carro, Bundy las golpeaba, las metía al asiento del pasajero, al cual le había quitado el respaldo para que nadie viera el cuerpo desde afuera y se las llevaba a zonas boscosas. El juego del gato y el ratón. Bundy no solo era un asesino despiadado, también era un narcisista extremo. Cuando la policía finalmente empezó a unir las piezas y lo arrestó en Utah, el tipo montó un espectáculo. Como estudiaba derecho, despidió a sus abogados y decidió defenderse a sí mismo en los juicios. Llegaba a las audiencias sonriendo, haciendo bromas a las cámaras y vistiendo trajes elegantes. Tenía un club de fans de mujeres que le mandaban cartas de amor a la cárcel porque no creían que un hombre tan encantador pudiera ser un monstruo. Pero lo más increíble de su historia fueron sus escapes. Bundy se le escapó a las autoridades no una, sino 2 veces. La primera vez fue en Colorado, aprovechó un descanso en la biblioteca de la corte donde lo dejaron solo sin esposas, saltó por una ventana del segundo piso y se internó en las montañas durante días. Lo atraparon, pero meses después lo volvió a hacer, esta vez desde su celda, rebajó un montón de peso, hizo un agujero en el techo de su celda usando una sierra pequeña y se deslizó por los ductos hasta el apartamento del carcelero, saliendo por la puerta principal vestidos con ropa de civil. El final del camino. Bundy huyó a Florida, donde cometió sus crímenes más brutales y caóticos en una casa de estudiantes universitarias, perdiendo por completo el control que tanto lo caracterizaba. Finalmente, la policía lo detuvo por una infracción de tránsito y esta vez no lo dejaron ir. Antes de morir en la silla eléctrica en 1989, Bundy confesó el asesinato de unas 30 mujeres, aunque los expertos dicen que la cifra real pudo haber pasado de las 100 víctimas. Lo que hace a Ted Bundy uno de los asesinos más aterradores de la historia no es solo lo que hizo, sino el hecho de que demostró que el mal absoluto no siempre se esconde en un callejón oscuro con una máscara de terror. A veces te sonríe, te pide ayuda y tiene la cara de un ciudadano ejemplar.